¿Existe todavía actualmente el ministerio de los apóstoles? La respuesta es sí. Tú vas a encontrarte con muchas personas que hablan acerca del tema y te dicen, ya cesaron los apóstoles, ya no existen. Bueno, realmente o es una falta de comprensión o es una falta de conocimiento de lo que la misma palabra de Dios dice. Es muy importante para ti como creyente que estos temas los resuelvas a través de la misma Biblia. Una de las cosas que aprendemos a través de la interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, nosotros no tenemos que andar forzando lo que la Biblia dice para que diga lo que yo quiero que diga. Hay muchas personas que cuando se habla acerca de estos temas, normalmente siempre vas a escuchar de que, por ejemplo, cuando se habla de la cuestión de los apóstoles, pero ¿hasta qué año se deja de escuchar acerca de los apóstoles? ¿En qué siglo dejaron de existir los apóstoles? Bueno, nosotros como creyentes tenemos que observar lo que Dios dice a través de su palabra. Dios dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces la respuesta la tenemos que encontrar siempre a través de la Biblia. Yo he hablado acerca de este tema porque hay un sector dentro de la iglesia cristiana que se conocen como los cesacionistas, los cuales dicen ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, solamente hay pastores y maestros. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La realidad de las cosas, y es algo que sí tenemos nosotros que tener mucho cuidado y saber, es que existen apóstoles, pero realmente son contados. Y yo quiero decirte esto. Yo creo que los verdaderos apóstoles que hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo tiene llevando a cabo trabajos para su reino, son personas que muchas veces ni las conocemos. O sea, no son personas que ostenten la fama, no son personas que su anhelo sea la gloria de los hombres. No son personas incluso que tengan la necesidad de que los anden promoviendo. O sea, son hombres serios, hombres humildes, hombres austeros, hombres que realmente tienen, tienen la esencia de Dios a través del llamamiento del apostolado. Y es muy posible que, te lo digo con toda certeza, es muy posible que no los conozcamos, y que si nos llegamos si llegamos a conocer a alguno, vas a darte cuenta que son personas que incluso, incluso pueden hasta reprender a la gente que trate de hacerles promoción, propaganda, que traten de hacerlos famosos, porque son gente que no busca eso, pero sí los hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo, y escucha bien lo que te digo, que el 100% de los apóstoles que andan por ahí, que se dicen ser apóstoles, yo creo que posiblemente el 1% de toda esa gente que se dice ser apóstoles son un fraude, son fraudulentos, no son apóstoles. Esa es mi concepción. ¿Por qué razón? Porque realmente cuando tú te pones a estudiar los requisitos del apóstol, el ministerio del apóstol, y lo filtras a ese tipo de personas, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que es un verdadero apóstol. Ahora bien, en una ocasión una persona me preguntaba, pero nada más fueron 12 apóstoles. No, obviamente platicando con esa persona le dije, estás muy equivocado, porque acuérdate que Judas fue un apóstol, se ahorcó, ya sabemos su fin, y posteriormente fue sustituido, ¿verdad? Por Matías. Entonces ya tenemos prácticamente 13 apóstoles en el número de los apóstoles que conocemos de la Biblia. Posteriormente surge el apóstol Pablo. Entonces ya tenemos 14 apóstoles. Algunas personas dentro de este tipo de iglesias donde les enseñan que los apóstoles no existen, a veces sus enseñanzas son tan contradictorias a lo que la misma palabra de Dios dice, que tratan de defender puntos doctrinales que no tienen nada que ver. Por ejemplo, algunos les han dicho que lo que pasó cuando eligieron
al sucesor de Judas, Matías no debería de haber sido el sucesor de Judas. El sucesor de Judas debería de haber sido el apóstol Pablo. Entonces los apóstoles se equivocaron. Eso es lo que le dicen algunas personas. Los apóstoles se equivocaron al haber elegido a Matías, porque el que iba a ser el sucesor de Judas era el apóstol Pablo. Obviamente, al querer nosotros sostener una postura así, entonces quiere decir que el Espíritu Santo se equivocó al elegir a Matías, porque ellos oraron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les mostró quién iba a ser el siguiente apóstol, que en este caso fue Matías. Posteriormente vemos cómo Dios levanta a Pablo. Entonces Pablo viene siendo el 14º, el número 14 de los apóstoles. Algunas personas les enseñan que el apóstol tiene que cumplir ciertos requisitos y que uno de los requisitos que deben de tener los apóstoles es que deberían de estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo no fue testigo de la resurrección de Cristo. Eso contradice este tipo de doctrina que le hacen creer a las personas para poder calificar para ser un apóstol. Pero no solamente tenemos 14 apóstoles, incluyendo a Pablo. Tenemos uno más, que es Bernabé. Y la Biblia habla de Bernabé, que fue apóstol. Te lo voy a enseñar rápidamente, ya para ir concluyendo con esta respuesta. Pero en el capítulo 14, versículo 14 del libro de los Hechos, fíjate lo que la palabra de Dios dice. Escucha. Cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé. Lo cual nos deja ver Dios a través de su palabra que Bernabé también fue un apóstol. Por allá encontramos otro en la carta a los Romanos que no hace una mención directa, pero habla de un apóstol, que es, o más bien un hombre que era muy apreciado entre los apóstoles, llamado Andrónico, algo así, no recuerdo su nombre. Dice el apóstol Pablo en esa carta, el cual es muy estimado entre los apóstoles. Entonces, Andrónico y Junías, algo así nos dice. Y ahí dicen, bueno, es que él no fue un apóstol, nada más tenían una estima por ese hombre, el apóstol Pablo. Supongamos que así sea, pero ahí tenemos el caso de Bernabé, para darnos cuenta que hasta entonces, hasta ese momento, había 15 apóstoles. Así que hay que tener mucho cuidado y no dejarnos llevar nada más por lo que de repente oímos y convertirnos en ese tipo de personas que parecen pericos, nada más replicando lo que oyen de sus maestros. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, aprendamos a estudiarla y siempre dejar que el Espíritu de Dios siga enseñándonos para no bloquear lo que el Espíritu de Dios nos enseña cuando nos ponemos a leer la palabra. Entonces, no fueron nada más 12, ya te lo mostré. Fueron 13 con Matías, fueron 14 con Pablo, fueron 15 con Bernabé. Así que quítate de la mente que nada más fueron 12 y que ya no existe el ministerio del apostolado. Eso no es cierto, esas son mentiras que le han enseñado a la gente. Sí existen, pero te lo vuelvo a decir. Yo creo que del 100% que conocemos que se andan promoviendo por todos lados en las redes sociales, no son. Creo que sí hay y que son personas que incluso no necesitan de las redes sociales ni de los medios de comunicación para seguir llevando a cabo el ministerio del apostolado. Que Dios te bendiga, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, gracias por compartir nuestros videos, hasta la próxima.